Temporada. No. Queremos ser la banda de sonido. Queremos ser la banda de sonido del mejor verano de tu vida. Del mejor verano de tu vida. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. En este verano 2017. Te acompañamos vayas a donde vayas. Estés donde estés. Y estés donde estés. If you want something to play with, go and find yourself. Hola, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Nuevamente acá en el último programa de esta temporada de Radio Sentidos, del programa de Ética y Estética. Vamos a estar volviendo, si Dios quiere, para marzo. Así que, bueno, hoy va a ser un programa, vamos en el primer momento vamos a estar hablando de algunos temas que tienen que ver con familia, con derechos de familia, y luego vamos a tener un invitado para la siguiente media hora, es el doctor Matías Rivas, que él es contador, nos va a estar hablando sobre ganancias y sobre monotributo, así que no se vayan porque son temas muy muy importantes, que hubo cambios hace poquito en la ley. Así que quédense, Y ahora vamos a hablar en estos minutitos que nos quedan hasta las 1:30. Vamos a estar hablando sobre lo que les decía de derecho de familia. ¿Qué es lo que quería hacer hincapié en particular que me parece importante tener en cuenta? Lo que tiene que ver con violencia familiar, lo que tiene que ver con las responsabilidades dentro de los integrantes de la familia. Y además la responsabilidad de las instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil cuando se da, es decir, partamos de la base, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia familiar? Cuando hablamos de violencia familiar hablamos no solamente lo que abarca violencia de género, que sería la violencia contra la mujer, sino también la violencia con los hijos, con los niños, con los nietos, con los ancianos, que es esta violencia lamentablemente no está tan expuesta como lo es la violencia de género. Se habla muy poco del tema, se sabe muy poco. A mi criterio, las instituciones encargadas de brindar información a las víctimas no es la ideal, no es la forma indicada en dirigirse a una víctima. Estamos hablando de menores, de adolescentes, que conviven en entornos familiares en donde les es muy difícil denunciar al agresor o al abusador, ¿no? Hablamos de un padre, hablamos de una madre, hablamos de un tío, hablamos de un amigo, de intrafamiliar, hablamos de un vecino intrafamiliar, a un vecino que muchas veces forman parte del entorno diario de la persona, cotidiano de la persona. Entonces, en estos casos, ¿cómo nos dirigimos a ese niño o a esa niña o a ese adolescente que está siendo abusado? Bueno, por eso aquí es muy importante en las instituciones. Hace poquito vi un afiche en el cual decían si recibís algún tipo de agresión, dirigite a tal número, ¿no? Dirigido a niños o adolescentes en situación de violencia. Y yo pensé que qué mal encarado que estaba ese afiche, porque eso es no entender cómo funciona el círculo de agresión intrafamiliar. Es más que obvio que ese niño o ese adolescente no se va a dirigir a ninguna institución a hacer una denuncia directamente. Lo más probable es que los abusos sean captados por instituciones como los hospitales, cuando reciben situaciones de agresión física, por los maestros, docentes, entornos de clubes al cual el chico puede llegar a ir. Entonces, qué importante que es que estas instituciones, que tienen más confianza con el niño, con el menor, que lo ven día a día, que pueden entablar otra relación, tomen conciencia y tomen precaución cuando ven síntomas, cuando ven
golpes, cuando ven moretones, cuando ven conductas que no son las que usualmente debería el niño o la niña manejarse, demasiada agresión, a veces lo contrario, demasiada timidez, una actitud de cerrarse, de no vincularse, de miedo, de temor. Todas esas indicaciones que hacen que uno vea que hay una conducta de un niño que no es normal y que no es natural para su edad, y que, bueno, obviamente, de acuerdo al el lugar en el cual el niño se esté manejando y de acuerdo a las instituciones que estén tomando conciencia o que estén captando esa actitud del menor, veremos qué deben tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de hospitales, por ejemplo, instituciones médicas, igualmente ellos están obligados a hacer la denuncia cuando ven una situación de maltrato y que no tiene explicación. Es decir, por ejemplo, un niño que se cae, se quiebra, pero está lleno de moretones. A ver, sus padres pueden decir que se cayó, pero si el chico está lleno de moretones y quemaduras, bueno, vamos a estar hablando de una situación difícil de explicar ese supuesto accidente que tuvo. Entonces, en esos casos, las instituciones médicas están obligadas a hacer una denuncia. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos en la escuela? Muchas veces no se lo toma muy a la ligera estos temas, se lo toma como que el niño tímido es un niño tímido y nada más, y no se indaga cuando debería ser un lugar quizás, podríamos decir, ideal. Es decir, nadie dice que las instituciones docentes tienen ya su labor y que muchas veces están abrumados, pero a mí me parece importante que cuando uno ve un niño que está por demás aislado, que uno ve que no se conecta, no se relaciona o se relaciona desde el temor, ni hablar cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de violencia. ¿Qué pasa con ese niño que está recibiendo violencia? Puede ser también que esté siendo el chivo expiatorio en su hogar, con lo cual también está recibiendo violencia en su hogar, y muchas veces este recibir violencia dentro de la institución escolar puede ser también un reflejo de estar recibiendo violencia intrafamiliar y no saber cómo detenerla, qué recursos tener para frenar eso. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos como les decía, para el menor es difícil, si lo es difícil para una persona adulta poner el límite a la violencia, ni hablar de un chico, ni hablar de un adolescente. También entendiendo que si la violencia está dentro de la familia primaria, dentro de la familia, del entorno familiar, es decir, del vínculo primario, obviamente que también es difícil entender que esa actitud de ese padre o esa madre no está dentro de lo legitimado de la familia. Entonces, para el niño, para el adolescente, sobre todo para el niño que todavía no tiene el discernimiento pleno de las capacidades, de su capacidad y de lo que está haciendo, obviamente que en esos casos le va a costar entender que la misma persona que está abusando es su padre o su madre. Esto es lo que se llama disonancia cognitiva cuando hablamos de violencia en general. Es esta doble cara, es esta persona que puede ser tan bueno como puede ser tan malo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese padre o esa madre? ¿Es el bueno o es el malo? Lamento decirles que la cara verdadera es el malo, que la cara buena no es más que una máscara para vincularse ante la sociedad. Muchas veces estos padres suelen tener doble cara, entonces ante la sociedad son maravillosos, divinos, puertas adentro son diferentes, son lo opuesto. Pero además esta doble cara tiene que ver con tener la posibilidad de seguir engañando a la víctima. Es decir, si el agresor siempre tiene esa cara de ogro y siempre es un ogro, en algún momento nos vamos a dar cuenta que es un ogro total, digamos. Pero esta doble forma de actuar nos hace poner en una situación de duda, de decir, a ver, ¿quién es? No nos vamos a enojar del todo, porque cuando saca esa sonrisa, ese carisma, nos vuelve a convencer,
Entonces, si esto muchas veces se da en vínculos entre adultos, hablamos vínculos de pareja, vínculos incluso de amistades, de vínculos incluso en el trabajo también, donde uno ve estas personas con doble cara, que un día están de un humor y otro día están de otro. Bueno, ni hablar cuando hablamos de niños que están descubriendo el mundo y que están tratando de entender, a ver, qué está pasando, quién es esta persona que me dice que me quiere, pero por otro lado me agrede o abusa de mí. Entonces, a ver, un poco para cerrar esto, entender que es un tema social, que a pesar de que no se hable tanto, está a la orden del día. Yo estoy hablando acá de abusos que tienen que ver con abuso físico, psicológico, agresión, ni hablar cuando hablamos el abuso intrafamiliar, cuando hay una separación, en la cual un poco yo había tocado este tema en el programa anterior, cuando se están separando las parejas, entonces hay como el niño o el menor termina siendo como una especie de botín de guerra, ¿no? Que va, viene, bueno, eso también es violencia contra el menor, ¿no? Entonces, tener en cuenta a veces como padres qué vínculo estamos teniendo con esos niños, cómo los estamos tratando, le estamos dando la atención que necesitan, el afecto que necesitan. ¿No será que a veces estamos demasiado ensimismados en nosotros, en nuestros problemas y no le prestamos atención? Entonces, es importante esto de prestarle atención a los chicos, porque los chicos no saben expresar a través del lenguaje de la misma manera elaborada como lo puede hacer un adulto, y si a un adulto aún le cuesta expresarse de una manera a veces concreta y certera, ni hablemos de un niño que todavía no tiene esas capacidades desarrolladas. Así que bueno, un poco quería traer este tema. Además, bueno, obviamente agregar que es un dato importantísimo, las denuncias cuando uno ve situaciones de violencia o sospecha que puede haber situaciones de violencia con un menor, las denuncias se pueden hacer tanto en la oficina, en la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que también nuclea lo que son las violencias de violencia de género, es decir, actúa sobre todo lo que es violencia intrafamiliar. Ahí hay un equipo multidisciplinario que va a actuar de acuerdo a la denuncia, de acuerdo a las pruebas que pueda recolectar, tanto médicas como físicas, psicológicas, etcétera. Y también el Consejo del Menor es un lugar en el que nuclea denuncias por maltrato para niños, para maltrato hacia niños, adolescentes, que también tener en cuenta. Y la denuncia la puede hacer cualquiera, es decir, la puede hacer familiar, intrafamiliar, cualquier persona del entorno familiar o amistad que vea o que note algo que le parezca sospechoso, y también lo puede hacer cualquier vecino, cualquier persona de la comunidad que considere que ese menor está siendo vulnerado en sus derechos. Así que también tener en cuenta eso. Como sociedad, cualquiera que vea una situación de violencia puede actuar. Así que bueno, un poco quería cerrar este tema. Quería pasarle los teléfonos de la radio que no se los pasé. Es el 5256-4310, por WhatsApp 11 50 63 38 34. Quería pasar mis teléfonos. Yo, bueno, obviamente para quienes no me conocen, soy la doctora Vanessa Pessoa, soy abogada. Le paso los teléfonos, mi teléfono particular es el 15 6 107 40 50. Y mi mail es vanessapessoa@yahoo.com.ar. Así que vamos a ir a una canción y luego vamos a volver con el doctor Matías Rivas, que nos va a estar hablando sobre los cambios en la ley de monotributo y ganancias. Love a woman to understand